Bendiciones, mi amada iglesia. Una disculpa por la hora. Estábamos ahí checando algunos detallitos. Estamos preparando el curso de la gran aventura. Aquí las chicas me estaban apoyando con unos detallitos. Pero ya estamos aquí listos para iniciar nuestro devocional el día de hoy. Yo sé que ya es un poquito noche, pero los que podrán verlo en otro tiempo, no pasa nada, siempre y cuando estemos listos, ¿verdad? Para poder seguir estudiando la palabra del Señor juntos. Entonces, si tú estás listo, buenas noches. Y si lo vas a ver en hora diferida, mañana tempranito durante el día, bueno, lo importante es estar conectados con la palabra. Así que hoy estamos iniciando una nueva carta de Pablo y es Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Ya nos daban la introducción, así que vamos a dar comienzo a este libro. Bueno, no es libro, es una carta, ¿verdad? Y es una carta, el capítulo 1 es corto, son 10 versículos, pero bueno, de gran impacto para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por este tiempo, porque podemos meditar en tu palabra. Permite que pueda ser un tiempo de edificación para nuestra vida. Permite que podamos, Señor, recibirla con gozo y sobre todo ser hacedores de ella. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos. Gracias por aquellos que disponen en su corazón en algún momento del día o de la noche poder ver el devocional. Señor, sigue hablando a su vida, a su mente, a su corazón, así como lo haces a mi vida también, Señor, y que podamos, Señor, ser hacedores. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues esta carta de Tesalonicenses justo va dirigida a la iglesia de Tesalonicenses. Y se cree, o de Tesalónica, ¿no? Por eso son los tesalonicenses, ¿no? Porque eran de Tesalónica. Y se cree que es la primera carta que cronológicamente escribe Pablo. De hecho, se cree que es como la primera parte que escribe Pablo del Nuevo Testamento. No está, recuerda que nuestra Biblia no está precisamente ordenada como se escribieron los libros. En este caso, se cree que esta carta de Tesalonicenses fue lo primerito que escribió Pablo del Nuevo Testamento. Así que vamos a ver que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, y quizá en algún momento vimos ya que Pablo escribió algunas iglesias, como en el caso de la iglesia de Corinto, donde Pablo tiene que hacer ciertas exhortaciones, ¿verdad? Por la actitud que tomaba la iglesia en su momento. Pero en este caso, Pablo se expresa de una manera diferente de la iglesia de Tesalónica, y vamos a ver qué es lo que pasa. Tesalónica era un puerto, era una ciudad, digámoslo así, importante, porque por ser puerto pues llegaban ahí personas de muchos lugares a comerciar. Entonces Tesalónica se vuelve una ciudad importante de la provincia romana de Macedonia. Entonces Pablo tuvo que cruzar, ¿no?, de Asia a Europa. Fíjate hasta dónde ya se había extendido el evangelio. Y entonces Pablo está de alguna manera aquí respondiendo a ciertas dudas que habían generado en la iglesia de Macedonia, y vamos a ver qué es lo que dice y qué es lo que expresa acerca de esta iglesia. Inicia así el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. Y Silvano, ¿sabes quién es? ¿Cómo lo expresa? Aquí lo expresa de esta manera, Silvano, pero no es otra persona más que Silas. ¿Te acuerdas que leíamos en su momento que Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, y cuando se cayeron las paredes, que por estar alabando tembló, y entonces el carcelero recibió a Jesús? Bueno, pues es ese Silas, solo que Silvano es como el nombre romano, pero está aquí haciendo referencia a Pablo, que estaba
con Silas y con Timoteo. Recuerda que se vuelven compañeros del ministerio de él. Y entonces les dice a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y vuelve Pablo a utilizar este saludo, ¿verdad? Que a mí me ha quedado grabado desde que el pastor Jam nos ha estado ahí como diciendo gracia y paz, porque se vuelve una manera o una salutación de Pablo, una manera de saludar tan especial, porque vuelve a decir gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y pues justo, ¿no? La parte de la gracia significa ese favor y esas bendiciones inmerecidas que Dios tiene para nosotros. Y paz, ¿no? Tiene que ver con la parte de lo que como cristianos nosotros tenemos que cultivar como hijos de Dios, ¿no? Con los demás. Entonces, al recibir esa gracia inmerecida, nuestra respuesta ante esto es vivir en paz, vivir en agradecimiento, vivir en armonía. Entonces, entendiendo que la gracia de Dios es la única base para que el pueblo de Dios pueda tener paz. Entonces, recuerda, es un saludo muy especial que Pablo empieza a utilizar, gracia y paz. Dice de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego, fíjate aquí lo que dice, ejemplo de los tesalonicenses, y dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Desde aquí vemos elementos bien importantes y Pablo empieza a resaltar actitudes que tenía la iglesia de Tesalónica y entonces los está recordando con mucho aprecio. Pablo está diciendo, yo los llevo presente en mi oración, o sea, los tenemos tan presentes delante del Señor, nos acordamos de ustedes. Y mira, que cuando estaba leyendo yo decía, wow, o sea, que alguien te recuerde por todas esas cosas buenas que tú haces y cómo tu vida pudiera reflejar el amor de Dios. Porque Pablo, ¿sabes qué les dice a los de Tesalónica? Les dice, por la obra de nuestra fe. Es decir, ellos creyeron y ¿sabes qué? A la hora de estar revisando, los comentaristas dicen que muchos de los que creyeron en esta iglesia de Tesalónica, la mayoría eran gentiles y eran gentiles que vivían atrapados en idolatría, pero en el momento de que reciben el evangelio se apartan totalmente de la idolatría. Entonces, lo que hace Pablo es decirles, lo recuerdo tanto por su fe, porque creyeron, pero luego fíjate, dice, les sigue diciendo, por el trabajo también dice, del trabajo de nuestro amor. Entonces era Tesalónica una iglesia que había aprendido a amar y a trabajar en amor. Y luego les dice, y la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y constancia habla de permanecer. ¿Y sabes por qué? Porque Tesalónica fue una iglesia perseguida por los romanos. Fíjate, era una provincia de Roma. Macedonia era una provincia de Roma y entonces ahí estaba Tesalónica. Entonces habían sido perseguidos, pero Pablo resalta esta parte y les dice, doy gracias a Dios por su constancia en la esperanza. O sea, ellos tenían la esperanza de que, cuando dicen la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, ellos tenían la esperanza de que un día iban a conocer al Señor Jesús. Entonces, Pablo resalta estas características de la iglesia de Tesalónica y les dice por su fe, por su trabajo y su amor, por su constancia en la esperanza. Entonces, Pablo era como, yo lo veo así, como una iglesia que traía un aliciente a él. Una iglesia donde Pablo a lo mejor estaba batallando en algunas situaciones con otras iglesias, pero Tesalónica era una iglesia que alentaba su fe, que le animaba a seguir, que sabía que perseveraban en su fe, en amor, que eran constantes a pesar de la persecución que pudieran estar teniendo. Y luego dice el 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Imagínate,
Pablo con esa certeza de decir, yo sé perfectamente a quienes ustedes han elegido y sé que eligieron al Señor, ¿no? Porque en medio de tantas pruebas, lo que ellos deciden es vivir en santidad, deciden perseverar en su fe. Entonces Pablo con toda la seguridad y la firmeza les decía, yo sé cuál es su elección. Entonces ellos habían decidido regocijarse en el Señor y Pablo, para él era un gozo esto. Y dice el 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos entre nosotros por amor de vosotros. Es decir, Pablo va, predica y entonces les dice, el evangelio que les llevamos no solo fueron palabras que se las lleva el viento, se hizo, dice, algo que se volvió vida en ellos, en los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque dice, porque fue en plena, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Es decir, esta iglesia de Tesalónica recibieron con gozo la palabra. Y se cree que ¿sabes cuánto estuvo Pablo ahí en esa iglesia de Tesalónica? 3 semanas. 3 semanas predicando. Y esas 3 semanas tuvieron y les bastó para poder afirmar su fe en el Señor. Entonces, no necesitó más tiempo, Pablo. No recuerdo, ahorita se me fue porque revisamos ya varias cartas, ¿verdad? Pero en una de esas cartas, recuerdo que en una de las iglesias estuvo casi 3 años. Y en esos 3 años hubo gente que no entendió la palabra. Pero aquí en Tesalónica, ¿sabes qué? Dice que estuvo aproximadamente 3 semanas. Y entonces aquí Pablo les empieza a hablar a ellos, ¿no? Les empieza a hablar, ¿sabes qué les enseña aquí Pablo? Sobre la muerte y la resurrección. Y ellos lo entendieron perfectamente. Entonces, cuando les dice no solo en palabras, sino también en poder, ¿no? Es que de alguna manera la palabra fue precisa, fue persuasiva cuando Pablo les predica a los de Tesalónica y dice, ellos fueron conscientes de la palabra. Cuando les dice en plena certidumbre, es decir, ellos fueron tan conscientes de la palabra que ellos estaban recibiendo. Entonces, ¿cómo muchas veces yo creo la actitud del corazón es lo que hace la diferencia? Porque hay gente que puedes estarle hablando años de la palabra y simplemente endurecen su corazón, ¿no? Y vemos aquí un ejemplo en los de Tesalónica, que solo les bastó 3 semanas para que Pablo sembrara en ellos la palabra y dio buen fruto. Y dice el 6, que es aquí donde yo decidí poner el título a este devocional, porque dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Fíjate, mismo Pablo está resaltando aquí que en el momento en el que él está compartiendo la palabra, ellos estaban en tribulación, ellos estaban siendo perseguidos, pero sabes, no les importó. A ellos el escuchar la palabra les bastó para que fuera una palabra que diera fruto. Y sabes que aquí Pablo está hablando de algo importante, imitadores de nosotros y del Señor. Y esa es una parte importante porque qué reto tenemos, ¿no? De que nuestra vida pueda ser una vida que con esa certidumbre, con esa, digámoslo así, se me fue la palabra, pero como no dudando, ¿no? Puedan imitarnos, podamos ser imitadores. Y justo ahorita quiero retomar un poquito esto. Dice el 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, fueron ejemplo ellos. Y dice el 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea,
Fue tan el testimonio de los de Tesalónica que Pablo les resalta y les dice, ustedes fueron ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya, porque recuerda que Macedonia era una provincia romana y entonces se extendía y quizá los de Tesalónica era una pequeña parte, pero les bastó para que el testimonio que ellos daban se empezara a extender por todos lados, porque ¿sabes qué? Se empezó a oír de lo que ellos hacían, se empezó a oír de ese amor, de esa fe, de esa constancia que ellos tenían en buscar de Dios a pesar de la tribulación que estaban viviendo. Y entonces les dice, nosotros ya no hemos tenido necesidad de hablar, porque su ejemplo se ha extendido por todos lados, han sido de buen testimonio. Y entonces el 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y dice el 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Y bueno, pues aquí ya sabemos, ¿verdad? Que ira venidera puede hacer referencia justo a ese final, ¿no? A ese suceso de cuando Cristo venga. Pero estos últimos versículos del 6 del 6 al 10, híjole, me retan. Y yo esperaría que la palabra haga lo mismo contigo. ¿Sabes por qué? Porque yo digo, wow, o sea, fue un pequeño grupo que abrazó con tanto denuedo la palabra que a lo mejor ni siquiera tuvieron que salir a predicar, sino lo que ellos hicieron se empezó a extender por todos lados y empezaron a decir, algo pasó ahí en Tesalónica, que ese grupo de gente abrazó con tanta fe la palabra de Dios, con tanto denuedo, y ahora trabajan con tanto amor, a pesar de las tribulaciones que viven, perseveran. Y entonces al grado de que Pablo dice, ser imitadores de nosotros, o sea, incluye a los de Tesalónica, se incluye él también, y dice, y del Señor. Y entonces Pablo resalta lo que se oye decir por todos lados de lo que está pasando en la iglesia de Tesalónica. Y entonces les dice, en todo lugar su fe se ha extendido, se oye de ustedes cómo se apartaron de los ídolos, cómo se convirtieron a Dios y cómo sirven al Dios vivo y verdadero. Mi amada iglesia, yo le puse a este devocional, imitadores de nosotros. Que ojalá la gente a nuestro alrededor pueda voltearnos a ver y decir, son dignos de imitar. ¡Wow! Lo que hacen suena, lo que hacen resuena por todos lados. ¡Qué reto tenemos, mi amada iglesia! De que quizás somos un pequeño remanente puestos en este lugar. Pero que ojalá, mi amada iglesia, realmente seamos dignos imitadores del Señor nosotros, y que la gente a nuestro alrededor pueda imitar nuestra conducta, que imagínate, ¿no? Que en otros lugares se escuche decir, es que esos del Shaddai sirven a Dios con tanto amor, es que esos del Shaddai, ¿no? Se han apartado de la idolatría, y ya hemos hablado mucho de la idolatría, que no solo es adorar a ídolos, sino es darle a Dios el primer lugar, porque todo aquello que le roba a Dios el lugar en tu corazón, eso es idolatría. Pero que se escuche decir, esos del Shaddai se han apartado de la idolatría y sirven al Dios vivo con tanto gozo, que ojalá que donde quiera que nos paráramos, mi amada iglesia, alguien estuviera ahí diciendo, sí he oído de ustedes, sí he oído de los del Shaddai, sí he oído de los que se congregan ahí, porque son dignos de imitar, porque trabajan con tanto amor, porque son constantes en medio de la tribulación que viven, en medio de las luchas que puedan tener, perseveran sirviendo al Señor con gozo. Tenemos un gran reto, mi amada iglesia, ser dignos de imitar. Que nosotros podamos ser también buenos imitadores del Señor, y que la gente alrededor pueda ver en nosotros un ejemplo, un vivo testimonio digno de imitar. Y que ojalá donde quiera que nosotros, mi amada iglesia, estemos, alguien pueda decir, sí he oído de ustedes, sí, porque trabajan
con tanto denuedo. Sí, porque sirven con amor, sí, porque son generosos, sí, porque justo practican la gracia y la paz, ¿no? Como Pablo inicia saludando. Entonces, mi amada iglesia, tenemos un gran reto, que seamos dignos de imitar, tú y yo, y que ojalá, así como Pablo con tanto gusto escribe esta carta a los de Tesalónica, ¿no? Alguien en algún momento pueda decir, wow, qué gusto. O sea, créeme que a mí me llena de gozo cuando de repente nos han visitado pastores de otros lados, ¿no? Y se van, ¿no? Y de repente cuando llaman dicen, les recordamos tanto por esto, ¿no? Su vida marcó tanto mi corazón, ¿no? Yo hasta la fecha mantengo contacto con el misionero Andresito, que algunos tuvieron el gusto de conocer hace mucho tiempo. Y cuando me llama con tanto gusto y me dice, Yuki, ¿sabes? Ustedes fueron una iglesia que marcaron tanto mi corazón y que es una iglesia difícil de olvidar. Y que ojalá mi amada iglesia no solo sea como con una persona, ¿no? Sino que en todos lados, mi amada iglesia, y más con los que no han conocido del Señor, que tu testimonio pueda ser digno de imitar y que puedan decir, un día yo quisiera estar ahí, a lo mejor hoy me cuesta, pero un día quisiera ser como tú, porque sirves a tu Dios con tanto amor, porque sirves a tu Dios con tanta pasión, porque tu vida me refleja el amor de Dios, porque veo la pasión en ti por estar ahí en tu iglesia, por ir y hacer, y ojalá eso nunca se apague en nuestro corazón. Ojalá, mi amada iglesia, mantengamos siempre ese gozo y ese denuedo para predicar la palabra, ese amor por la casa del Señor, ese servicio y esa constancia en medio de la tribulación. Así que nos deja un gran reto la iglesia de Tesalónica. Vamos a seguir leyendo mañana el capítulo 2 y a ver qué es lo que sigue Pablo diciendo, pero este capítulo 1 ya nos da para muchísimo, como Pablo resalta cualidades de esta iglesia y que ojalá tú y yo seamos una iglesia que seamos ejemplo y dignos de imitar. Vamos a orar, que Dios nos ayude, porque tenemos mucho trabajo por seguir haciendo, mi amada iglesia. Dios, gracias por este tiempo en el que podemos meditar tu palabra. Qué reto tenemos, Dios. Ayúdanos realmente a ser imitadores de ti y que nuestra vida sea digna de imitar también. Señor, que donde quiera que vayamos, Señor, seamos, Padre, personas, Señor, que demos testimonio. Y ayúdanos a aprender así como lo hizo la iglesia de Tesalónica, que pudieron decir, hasta acá se oye lo que hablan de ustedes, que se apartaron de la idolatría, que sirven con gozo al Dios vivo, que en medio de la tribulación son constantes y perseverantes. Ayúdanos como iglesia a perseverar en medio de las tribulaciones que cada uno puede estar viviendo. Señor, que nuestra constancia, Señor, no cambie, que nuestro amor no cambie, que nuestro servicio por ti no cambie, sino podamos perseverar, Señor, hasta el último día, a llegar a la meta con gozo, Señor, siendo imitadores de ti, para ser reflejo del amor tuyo a los demás y dignos de imitar. Gracias te damos por este tiempo, mi Dios. Amén. Dios te bendiga, mi amada iglesia. Capítulo 1 y con un gran desafío, ya nos los dice aquí la pastora, ¿verdad? Así que tenemos mucho por hacer y mucho que seguir aprendiendo. Nos vemos para el capítulo 2. Bendiciones.